Amigos, bienvenidos a su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Para hoy les voy a compartir cómo hacer este pollito. Es una idea muy sencilla que podemos compartir también con nuestros niños. Y ahora que se acerca el Día de la Madre, también puedes hacer para vender, para regalarle a tus amigas, a tus tías, a tus hermanas, a todos, con de pronto acompañándolo con un desayuno sorpresa o una chocolatina o algo que a ellas les guste. Espero que a ustedes también les guste la idea, que la pongan en práctica y que sea de ayuda. Entonces empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Bienvenidos. Bueno, Arte Maníacos, entonces estos son los materiales que vamos a necesitar. Este es un huevo en icopor o telgopor unicel número 10. 10 es porque es la altura del huevo. También unos retazos, aquí tengo fieltro en color naranja. Pueden también encontrarlo en amarillo. Este sí es polar, sí, eso es polar, entonces ahí sí por eso ven la diferencia. Voy a pintar un poquito, entonces voy a utilizar, en este caso es amarillo y rojo, no amarillo y blanco, sino amarillo y rojo, porque voy a hacer una combinación, porque no tengo naranja. Entonces, como no tengo el color naranja, voy a hacer la combinación, ¿listo? De rojo con amarillo. Eso es lo que tienen que hacer cuando no tengan algo. Busquen la forma de ustedes mismas hacer las combinaciones. Necesito un bisturí punta de lanza, esta herramienta es indispensable, y una lima pico del oro. Recuerden que es pico del oro por la punta que tiene esta lima. Si no tienen esta, pueden hacerlo con algo que tenga un extremo con filo, un cuchillo sin filo, de estos cuchillos viejos que a veces tenemos, ese es ideal. Un palito de brocheta delgado. Aquí tengo unas piezas de madera, una es en forma de flor y la otra en forma de corazón. Estas las encontré así, que son para hacer anuncios. Estas las encontré así en la tienda de Dollar City. No le estoy haciendo publicidad, sino para que lo encuentren. Dice formas de madera. Si llegado el caso no las encuentran, pueden hacerlo en foamy o en un calendario viejo y forrarlo luego con foamy o con el mismo fieltro. ¿Listo? Ojitos voy a utilizar de estos que son ovalados, tipo tornillo. Listo, estos son de 1 centímetro. Entonces, para que tengan en cuenta estos ojitos. Tijera, silicona caliente. En esta oportunidad tengo de este marcador blanco, pero si no lo encuentran, igual con pintura de color blanco y un pincel pueden pintar. ¿Qué otra cosita? Bueno, si de pronto se me olvida algo, que a veces pasa, que mientras estoy trabajando es que lo recuerdo, igual en la descripción, siempre allí les dejo la información de los materiales que estamos necesitando. Esta actividad, si la van a hacer con niños, lo que vamos a trabajar con bisturí, sí deben ayudarles, ¿sí? Si son niños muy pequeños, digamos 6-7 años, hay que ayudarles. Si ya están un poco más grandes, de 10-11 años, entonces con cuidado enseñarles a utilizar la herramienta, porque lo pueden hacer, ¿sí? En llegado al caso en una actividad manual en las escuelas pueden hacerlo. Bueno, y con esto comenzamos. Bueno, aquí ya pinté el corazón. Recuerdan que por eso les pedí pintura color naranja o roja con amarillo para hacer la combinación. Bueno, este es el corazón. Recuerden que si no lo encuentran, yo les voy a compartir los moldes para que también lo puedan sacar. Por ejemplo, este corazón, si llegado el caso me dicen, Lili, ¿de qué tamaño es? El corazón tiene una medida, tomando el extremo hasta la otra, tiene una medida de 7 centímetros. ¿Listo? 7 centímetros por 7.5. De 7 centímetros por 7.5. Y la flor debe ser igual. Sí, también es de 7 centímetros. Algo que no les puse, pero que ustedes saben que en los materiales se los dejo: pintura negra y fucsia. Lo pintan muy bien. Esto les gusta mucho a los niños. ¿Listo? Hacerlo. Las otras piezas, los moldes, se los dejo en el blog, allí en la descripción. Miren, aquí les voy a compartir, así van a encontrar en el blog el molde del corazón y el de la flor, si no encuentran las piezas de madera. ¿Listo? Que son estas. La pinté de naranja y esta ustedes la pueden personalizar como quieran. Aquí está para el cuerpo, que va a cubrir el huevo, 2 piezas. Para el pico, 2 piezas. Las alas, 2 piezas. Y la cresta, que para decorar un poquito, 1 pieza. Bueno, lo primero que voy a hacer con el huevo y con el bisturí punta de lanza, que debe tener muy buen filo o que la cuchilla esté casi nueva, es empezar a partir el huevo en 2. ¿Listo? Es cortar, mejor partir no, sino cortar un poco el huevo en 2, dividirlo para poder poner la tela. Entonces lo que voy a hacer es introducir con mucho cuidado la cuchilla, ¿sí? Si no tienen este bisturí, este se llama punta de lanza, ya saben por qué, miren la punta. Entonces pueden utilizar el de lámina, pero con mucho cuidado de no irse a lastimar,
o en el caso de los niños, pues que tampoco se vayan a lastimar ellos. Y si de pronto eres una maestra, entonces esto lo haces previo y solamente le entregarías ya el material directo a los niños para que ellos no se vayan a cortar. Entonces aquí voy a hacerlo por todo el contorno, firme, firme para que no se vaya a dañar la esfera o el huevo. Ah, porque también lo pueden hacer con esferas, ¿no? No tiene que ser necesariamente un huevo, sino que si lo encuentran es muy bonito porque así queda mejor el pollo. Cuando ya he hecho el corte por todo el contorno así del huevo, entonces voy a empezar a poner la tela. ¿Listo? La tela se corta 2 piezas y deben ser a margen. ¿Listo? No voy a dejar tolerancias porque no estoy cosiendo. Entonces lo voy a cortar a margen y voy a empezar a introducir en el huevo con firmeza. Por eso necesito la lima y que la lima sea de un material que sea duro. Entonces, por ejemplo, por eso les digo, si no lo encuentran, algo que sea como un tipo de cuchillo, pero que ese cuchillo sea firme, sea sin filo para los niños. Por ejemplo, aquí así ven, él va dando la forma bien, pero acá se está de pronto acumulando un poco más de tela. Puedo cortar si quiero, puedo cortar, porque la idea es que no me vayan a quedar arrugas. ¿Listo? Entonces estiro muy bien y en la parte baja, que veo que de pronto se está arrugando un poquito, si hay mucha tela, puedo cortar y luego sí pongo el resto en el pliegue. Bueno, así queda entonces, así terminamos, pulimos de que nos quede bien cada una de las partes que cubrimos y miramos cuál de las dos partes queda mejor y esa es la que sería el frente. Aquí, como ustedes ya vieron o como ya les expliqué, está el corazón, pero este corazón nos va a trabajar, nos va a funcionar como las piernas o los pies del pollo. Puede ser naranja, rojo, amarillo más encendido, el color que a ustedes más les guste o con el que más se identifiquen para el pollito. Entonces así lo van a hacer. ¿Qué voy a hacer? Fácil. Con silicona caliente voy a aplicar para pegar la pieza. ¿Listo? Solamente es eso lo que voy a hacer en realidad. Entonces aplico buena cantidad de silicona en la base. Miren. Con los niños, silicona líquida. ¿Listo? No los vayamos a arriesgar. Pero si eres tú que vas a emprender para vender estos pollitos, te sirve o es mucho más rápido silicona caliente. Mira, listo. Así que quede fijo. Y ya va dando forma. Ahora aquí tengo los brazos. Miren que también son corazones. Ahí están en los moldes. Y lo que voy a hacer es solamente doblarlo un poquito y lo voy a poner de brazo. ¿Listo? Lo puedo, si yo quiero, lo puedo introducir así en el mismo pliegue. Pero para asegurarlo le voy a poner un poquito de silicona. Bueno, ahora en la parte superior es otro corazón, miren, es otro corazón, pero un corazón que está deforme. Está más largo a un lado y menos al otro. ¿Listo? Eso es para que nos haga una crestica. Esta cresta, por ejemplo, si van a hacer, digamos, pollitos niñas, entonces pueden ponerle un moño.
Si van a hacer pollitos niños, entonces no le ponen nada. Otra cosa que les iba a decir, si de pronto quieren hacer los huevos de otros colores, perfecto, listo. La intención está en que las otras piezas sí parezcan las del pollito. Y ya saben, si no hay color naranja en el fieltro, o también podrían utilizar foamy, si no se vayan a limitar, lo usan. Y para las personas que saben termoformar foamy, este proyecto lo pueden hacer. Esta aquí, la cresta, solamente lo que voy a hacer es introducirla un poquito. Y le apliqué silicona en el extremo para que pegue. Listo, pero es solamente un poquito. Del pico corté 2 piezas. Miren, el molde está muy pequeño. Corté 2 piezas. Esos van a estar allí en los moldes que les voy a compartir en el blog. Lo único que hago es pegarlo en el extremo un poco. Entonces, allí se ve. Voy a pegar solamente un poquito para unirlo. Solamente en la parte, este es como el triángulo. Miren, aquí va a quedar abierto y solamente le apliqué pues silicona en la parte en la que se van a encontrar en la parte recta de la base, por decir así, del triángulo. Le aplico un poquito de silicona para ponerlo en la cara. Bueno, mientras seca, miren que aquí les tengo otra idea de ojitos. Los ojos locos también quedan lindos, ¿listo? Los ojos que encuentren. Si no tienen ojos, corten con la perforadora 2 piezas de foamy negro y ya con eso también tienen ojitos. Entonces, miren que se les dan muchos tips en los videos para que de pronto, si no tienen algo, puedan conseguir otro material. Aquí voy a hacer unos pequeños orificios con el bisturí punta de lanza. Y estos orificios son para meter estos ojos. Si quieren, pueden introducir los tornillos. Si no, los cortan como yo los he hecho en tantos videos que les he explicado. Entonces hago los orificios. Miren, aquí ya se escuchó que tronó. Y hago el otro para introducir los ojitos. Listo, le pego silicona y los introduzco. Y miren cómo queda. ¿Listo? Miren, ya así quedó un pollito y les aseguro que se lo hacen en 10 minutos. Hacen muchos pollitos de muchos colores y seguro que los venden. Estos, entonces ya es opcional. Por ejemplo, yo le quiero poner un aviso, un anuncio, pero antes de armarlo voy a poner mi mensaje. Entonces, como estamos cerca del Día de la Madre, entonces le voy a poner un mensaje bien lindo a mi mamá. Le voy a poner te amo mamá, o te quiero mamá, como ustedes quieran ponerle, o eres la mejor. O sea, ustedes siempre buscan esas frases lindas. Entonces, yo aún no sé mucho de las letras. Voy a hacerme de pronto algo para ver si hago unas mejores letras, pero por ahora le voy a poner así. Ustedes ya lo hacen mucho mejor, ¿listo? Ustedes que son profesionales haciendo a veces letras y anuncios y todo, vean. Entonces yo le puse así, te amo mami. Yo a mi mami le digo es así. Voy a poner un palito de 11 centímetros, el palito de brocheta lo cortamos a 11 centímetros. Le pongo silicona en el extremo, lo pego atrás. Si quieren pueden pegar lo voy a poner más así. Si quieren pueden pintar el palito de brocheta también. Listo, le voy a poner un moñito que decore. A veces estos detalles son los que hacen que el proyecto se engrandezca y se ponga más lindo. Entonces vean, un moñito aquí y lo voy a pegar. Miren cómo queda. Entonces ahora, para ubicarlo, buscamos bien dónde nos quede mejor. Ponemos unos puntos de silicona. Voy a poner aquí abajo. Recuerden, con los niños de pronto lleguen hasta el huevito. Listo, con los niños lleguen hasta el huevito. Ya luego le ponen otras decoraciones o le ponen el anuncio a un lado, pero no los vamos a arriesgar a que de pronto se vayan a quemar. Entonces aquí le voy a poner ahí un poquito de silicona.
Bueno, así ya queda listo. Miren cómo es de sencillo este proyecto. Es una idea que se me ocurrió, me pareció muy bonita, utilizando el huevo de icopor. Lo pueden hacer, como les decía yo, de muchos colores. Le pueden quitar también el exceso de silicona de pronto, ¿sí? Pueden decorar alrededor o ponerle unas almendras, estos huevitos de colores alrededor para decorar en un desayuno sorpresa, en algo así para decorar. Miren qué bonito, y yo sé que a los niños les va a encantar. O también si de pronto quieren hacerlo para otra actividad, baby shower, primeras comuniones, fiestas infantiles. Miren, hay muchas mamás que les dicen a sus hijos, a sus bebés les dicen pollitos. Entonces miren, esta es una idea. Espero que les guste, que la pongan en práctica. Recuerden que siempre compartimos con mucho cariño y lo único que les pedimos es que nos regalen su me gusta, que se suscriban en el botón rojo, que es totalmente gratis, que compartan el video a personas que ustedes sepan que también les puede ser de ayuda, y que nos dejen su comentario para saber cómo les pareció este trabajo. Espero verlos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam.